Hello, hello, hello. Bienvenidos sean todos, muy buenas noches. Segundito, por favor. Creo que la pantalla está un poco empañada. Creo que ahí se ve mejor. Hola, hola, hola. Vamos a hablar brevemente, muy brevemente, pero antes vamos a invitar a algunas personas que se conecten. Creo que esto va a ser de manera de introducción, porque no disponemos de mucho tiempo para hablar sobre este tema. Pero un tema interesantísimo que ha hecho toda una doctrina. Creo que podríamos hacer una serie, entre algunos paréntesis, en lo que queda del año, como este, que es un paréntesis al otro tema que hemos tomado para todo el año, sobre muchas doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico. Esta es una de ellas, que parten de una creencia arraigada, una creencia popular, muy conocida, muy enseñada. Yo vi un pastor ayer hablando sobre eso, un programa grabado en la radio. El pastor Marco Yaroide, no sé si lo pronuncié bien el nombre, si es Yaroide o Yaroide, está hablando sobre esto. Y está hablando de otro tema, pero hizo mención sobre esto, que Jesucristo fue y le quitó la llave al diablo, que le predicó a los espíritus encarcelados. Y ya habíamos hablado anteriormente sobre este tema, y bueno, vamos a traer un poquito de luz de ese tema, porque la Biblia no dice eso en ninguna parte. En ninguna parte. Vamos a leer el texto y usted se va a dar cuenta, increíblemente, de que la Biblia no habla de lo que se predica. Hay muchas cosas que nosotros repetimos y predicamos que no están en la Biblia. Esta es una de esas cosas que no aparecen por ningún lado. Vamos a hablar. Bienvenida Rosa Ramírez. Dios le bendiga, amada. Vamos a hablar sobre eso. Está en Primera de Pedro, capítulo 3. El verso 19 específicamente habla de eso, pero vamos a leer los versos anteriores. Del verso 18 en adelante. Vamos a esperar un segundito a ver si alguien más puede conectarse para no repetir. O vamos a entrar en materia y el que le interese que lo vuelva a ver. Vamos a ver. Ya casi estamos comenzando. Bueno, la teoría de este pasaje es que cuando Cristo murió, fue y descendió en espíritu fuera de su cuerpo, ¿verdad? Su alma salió cuando expiró y fue en su alma o su espíritu, depende de la teoría de lo que la gente cree que es el alma, otros creen que es el espíritu. Fue y descendió y predicó a los que estaban en el infierno. Y básicamente esa es la creencia. Otros lo asocian que esos espíritus fueron gente que resucitaron cuando Él resucitó, aunque la Biblia no dice que la gente resucitó cuando Cristo resucitó. Esa es otra de las cosas que se especulan y se dicen. La gente resucitó cuando Cristo murió, fue que se abrieron las tumbas. Cuando hubo el terremoto, cuando Él murió, mucha gente resucitó. Entonces esa resurrección no fue para vida eterna, porque Cristo es el primero de entre los muertos, el primero que resucitó para vida eterna. Entonces toda esa gente que resucitaron, no resucitaron para vida eterna, porque Cristo no había resucitado. Cuando Él murió, muchos resucitaron, pero no para vida eterna. Sino gente que a lo mejor había muerto recientemente, o no importa que no hubiera sido recientemente, Dios va a hacer milagro. Es igual, un muerto de un día, un muerto de 100 años, para Dios lo mismo. Pero esa gente no murieron, no resucitaron con cuerpos glorificados, porque Cristo es el primero de la resurrección. Bendición, Johan. Entonces vamos a leer el pasaje.
Lo que se predica es que cuando Cristo murió durante esos 3 días, de entre la muerte y la resurrección, Él descendió al infierno y allí le quitó la llave al diablo del infierno y le predicó a la gente y que estaban siendo atormentados en el infierno. Pero nada de eso está en el pasaje. Y te va a decir, no, sí, la Biblia sí lo dice. Hermano Gravy, es que yo no entro a mi Facebook. Yo entro, porque yo tenía como 2 días que no entraba. Ayer en la mañana grabé un video, entré para grabar un video y luego ni siquiera puedo leer los comentarios. Yo duermo por ejemplo, hoy yo me acosté a las 10 de la mañana, yo trabajo de noche, me acosté a las 10 de la mañana y me levanté a las 12:35, o sea que 2 horas, eran las 10 y pico, como las 10 y 15, o sea, dormí 2 horas 15, 17 minutos por ahí. Esto es lo que dormí de hoy, y así cada día. Yo duermo máximo de 3 horas y no puedo pasarme 3 horas en el Facebook. Yo entro aquí a aportar algunas cosas, ¿verdad? Y más cosas que no tienen ningún tipo de sentido para mí. Entonces entramos aquí y habla de que lo que se predica normalmente, que la gente entra, Jesucristo entró al infierno, descendió y allí le quitó las llaves al diablo, pero nada de eso está en el pasaje bíblico. Tampoco dice que Él fue al infierno. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Todo eso se predica y la gente cree que la Biblia lo dice, pero la Biblia no lo dice porque eso contradice las mismas Escrituras. Por ejemplo, vamos a leer, estamos en Primera de Pedro capítulo 3 y esto es una aberración teológica, que la gente cree que Cristo fue al infierno y eso se ha predicado bastante, pero no es una verdad bíblica, porque eso contradice todo lo que la Biblia dice. La dice que el muerto nada es. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oiga bien esa palabra, vivificado en espíritu. Fue muerto en la carne y vivificado en espíritu. En el cual, está hablando de lo último que habló, cuando fue vivificado en espíritu. Hello, Lorenzo, bienvenido. Que dice que si cambiamos de tema, no hemos cambiado de tema. Ese tema lo tenemos hasta el final del año. Todo el año vamos a hablar sobre la Torá. Estamos haciendo algunos paréntesis. Entonces aquí vamos a leer el verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, él fue muerto en la carne y fue vivificado en el espíritu. Ahora la pregunta es: ¿cuándo Cristo fue vivificado en el espíritu? Dejemos eso, mantengamos esa pregunta en la mente. ¿Cuándo Cristo fue vivificado en espíritu? Y vamos a comparar esto con otro pasaje. Dice: en el cual, o sea, cuando fue vivificado en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí dice, la palabra fue. Fue puede ser en cualquier dirección. Ahí no dice que él descendió, que bajó, que fue al colmado, que fue al supermercado. No dice a dónde fue. Fue a donde estaban los espíritus encarcelados. No dice que fue al infierno. No dice que fue al cielo. No dice que fue a ninguna parte. Solamente que fue a algún lugar. Pero la gente lee que él fue y descendió a las profundidades de la tierra. Vamos a ver. Pero la Biblia no dice eso. Dice así: en el cual, o sea, cuando fue vivificado en espíritu, fue que fue. Él fue muerto en la carne y también fue vivificado en espíritu. A la pregunta es: ¿cuándo fue vivificado en espíritu? Esa es la parte que tenemos que tener bien en cuenta. ¿Él fue vivificado en espíritu durante los 3 días que estuvo muerto o fue vivificado en espíritu cuando resucitó? Vamos a buscar otra cita más adelante. Dice que en el cual, siendo vivificado en espíritu, después de ser vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él se están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pregunto, ¿dónde dice ahí que Jesucristo fue al infierno? ¿Dónde dice que fue y le quitó las llaves al diablo? ¿Dónde dice que fue al Hades o cualquier otra palabra que traducen como infierno? Al Gehenna o al Hades. No dice en ninguna parte que Jesucristo fue al infierno. Lo que dice fue que vivificado en el Espíritu. Ahora bien, ¿cuándo se usa esa palabra vivificado en el Espíritu? Vamos a buscar esa palabra. Eso está, déjame ver. No sé si puede postear el verso, el 17, primera de Pedro 3, 18 y 19, Lorenzo, si puede. Y el 20. Esos 3 versos. Primera de Pedro 3, 18, 19 y 20. Vamos a buscar en la Biblia paralela. Vamos a abrir otra cuestión acá. 1 Pedro 3, 19. Vamos a buscar cuál es la palabra que se utiliza ahí, que ahora mismo no la recuerdo. Vamos a buscar en la Strong, en el léxico, el diccionario léxico. ¿Dónde está? Aquí está. No, es el verso anterior, el 18, que está la palabra vivificado en espíritu. Ok. La palabra vivifica es sopoieo. Extraña esa palabra, por eso no la recordaba. Significa vida, vivificar, vivificado de vida. ¿Cuándo Cristo fue vivificado? ¿Cuando estuvo durante el proceso de muerte o después que cuando fue resucitado fue vivificado? Entonces, en los días que estuvo en la muerte, Jesucristo no fue a ninguna parte. No hay relato bíblico de que Jesucristo haya ido a algún lugar. Dice que cuando estuvo vivificado en espíritu fue que fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra fue no dice si subió, si bajó, no dice hacia dónde fue, no dice la dirección o la ubicación geográfica, a dónde fue. Solo fue a donde estaban los espíritus encarcelados. Aquí no dice que esos espíritus eran las almas de la gente, las almas desencarnadas de la gente, que Jesucristo fue y le predicó a gente que estaban en alma fuera de su cuerpo. Habla de espíritu encarcelado. Está hablando de otro tipo de criatura no humana. Si buscamos el libro de Génesis, capítulo 6, nos habla de quiénes fueron esas criaturas. También el libro de Enoc nos habla de esas personas que fueron encarceladas a orillas del río Éufrates, dice el libro de Enoc, que coincide con Apocalipsis también, que habla de unos seres que están encadenados a orillas del río Éufrates. En el libro de Apocalipsis también lo recoge, no solamente en el libro de Enoc. En Génesis capítulo 6 dice que en Judas habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada yendo en vicio, igual que los de Sodoma y Gomorra, contra la naturaleza. Dios lo encarceló en prisiones eternas reservadas para el día del gran juicio. Entonces, a esos espíritus fue que Jesucristo fue. Y la palabra predicar no tiene nada que ver con cuánto aceptan a Cristo. No, la palabra es declarar. Jesucristo le declaró algo a esos espíritus encarcelados que no eran seres humanos encarcelados. Que no dice la Biblia que estaban en el infierno, estaban en una prisión. La Biblia no dice dónde está esa prisión, si está en los lugares celestiales, en el aire, si está debajo de la tierra o en cualquier lugar, o si en la orilla del río Éufrates, como dice el libro de Enoc, o como habla en Apocalipsis.
No sabemos el lugar específico. Decirlo es una especulación. Ahora bien, lo que no dice la Biblia es que Jesucristo, cuando murió, descendió al infierno. El texto dice que después de haber sido vivificado en espíritu, cuando fue vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que esta actividad Jesucristo la hizo cuando fue sopoieo, que significa vivificado o dar vida. Después que recibió vida, que fue vivificado en espíritu. Aún, ¿por qué dice la palabra en espíritu? ¿Por qué dice en espíritu? Vamos a leer por qué en espíritu. Vamos a abrir otra página acá. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver. Me parece que el verso 39, 40... verso 45. Vamos a leer del 42 en adelante para que tenga coherencia a lo que estamos hablando. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí nos habla claramente que cuando Cristo fue vivificado en espíritu, porque Él murió como primer Adán, Él no murió como segundo Adán. Quien resucita es el otro Jesús que habla Pablo, es el nuevo Adán, la nueva criatura. Él vino en forma de carne de pecado. Él vino en forma del primer Adán para vencer al pecado en la carne. Él no venció al pecado como segundo Adán. Él lo venció en forma del primer Adán. Porque ¿qué mérito tiene? El segundo Adán es perfecto, no puede pecar. Pero el primer Adán podía fallar. Y ahí está su victoria. Fue tentado en todo, pero no falló. Entonces cuando Él resucita, es que resucita el segundo Adán. Entonces Jesucristo, cuando fue y predicó, fue cuando fue vivificado en espíritu. Entonces, el posterior Adán es espíritu que vivificante, el primer Adán, un alma viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo traeremos la imagen del celestial? Cuando resucitemos a su semejanza. Entonces, el verso está hablando de la resurrección de un cuerpo vivificado. O sea, como usted dice Lorenzo ahí en su aporte, cuando Cristo muere, la Biblia no dice que fue a predicarle a la gente en el infierno. Eso no es bíblico. Deje de decir disparate. Si usted ha enseñado eso, le han enseñado eso, no está en la Biblia. Eso no es bíblico. El muerto nada es. El muerto nada sabe. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, se llama la resurrección. La resurrección es la vida después de la muerte. ¿Dónde estuvo Cristo? En ninguna parte. Existiendo en el cielo como el Padre. Siempre ha existido. Pero el que se hizo hombre, el que se despojó de su naturaleza de Dios, no fue a ninguna parte. ¿Cuándo Él fue a visitar a los espíritus encarcelados? Cuando fue vivificado en espíritu, cuando resucita como el segundo Adán. A ese mismo, el infierno de la Divina Comedia. Vamos a hablar sobre el infierno tal vez mañana. No hay respaldo bíblico
en la creencia, ni el apóstol Pedro dice que Jesucristo fue al infierno. Número uno, el verso tampoco dice que le predicó a los hombres. Dice a los que antes del diluvio, mientras Dios esperaba en su paciencia, los que antes desobedecieron. ¿Quiénes fueron esos? Los ángeles que no guardaron su propia dignidad. Dios los encerró en prisiones. A esa persona Jesucristo fue no a predicar como tú entiendes. ¿Cuántos aceptan a Cristo? Levanten la mano. No. Él fue a declarar. La palabra predicar aquí que se utiliza es a declarar, a transmitir una información, a darle, a decirle, ¿verdad? Yo he vencido, qué sé yo lo que él fue a declarar. Pero fue a dar a dar un mensaje, no a predicar para conversión, como la gente tiene pensado, que Jesucristo fue al infierno a predicarle a las almas de los que están en el infierno. En la Biblia no hay registro de que existe una gente en el infierno. Nadie está en el infierno. Nadie está quemándose en el infierno. Toda esa gente que han tenido sueños, revelaciones, están teniendo revelaciones de su mente, de su cabeza. Están contando disparates de su propia imaginación. Pero eso no es bíblico. La gente va al polvo de la tierra. La gente no va ni al cielo, la gente no va al infierno, la gente no va a ninguna parte. La gente va a descansar al polvo de la tierra. No hay memoria, no hay conciencia, no hay pensamiento, no hay razonamiento, no hay odio, no hay amor. Eso es lo bíblico. Lo demás son disparates, cuentos de camino. En la muerte no hay amor, no hay dolor, no hay pasión. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Dice David. Nadie. En la muerte no hay nada. Y Coré, tú estás hablando del día de que se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. Debe haberse asfixiado, o si había fuego, magma, terrestre, se quemó, pero se quemó en cuerpo y se murió. ¿Dónde cayó? En un abismo, donde la tierra lo tragó y lo sepultó. Se murió o con el magma caliente de la tierra, o se murió de asfixiado, pero se murió y punto. Nadie ha ido al infierno. Nadie, porque el infierno es cuando Cristo venga. Nos dicen que no hay infierno. Ahora no hay infierno. El infierno es una actividad que es aquí en la tierra. Aquí en la tierra dice que veremos la gente y la Biblia dice qué tiempo durará el infierno. El infierno tendrá una duración de un día. Un día. Búsquenme ese verso, varón, que dice que cayó vivo en el infierno. Eso está en la Biblia. No se sabe qué versión, hermano, te está leyendo. Eso no está en su Biblia. Es como el verso que acabamos de leer. Que la gente dice que Jesucristo descendió a los infiernos y que quitó la llave al diablo y muchas cosas que no aparecen por ninguna parte. Acabamos de leer el verso completo y no dice en ninguna parte que Jesucristo descendió al infierno, ni que le predicó a la gente, ni nada de eso. Dice que fueron y vieron a Michael Jackson en el infierno. Tremendo. O una gente con rolo, las mujeres por usar rolo en el infierno, vieron a mujeres con rolo en el infierno, otros por aretes, tenían unos aretes quemándole los oídos y ese tipo de cosas. Que hay mucha gente que lo que manifiesta a través del evangelio no son las buenas nuevas, no es el amor de Dios. Lo que manifiesta, como me dijo una hermana, tenemos una discusión sobre el tema del infierno. Yo, ay, Nahum, no me quite el infierno, aunque sea que se quemen por 3, 5 meses. ¿Cómo que por un día? Que se quemen, aunque sea por 3 meses. Yo quiero ver a la gente quemándose, aunque sea por 3 meses. No, que por un día, eso es muy poco. Yo te hago la pregunta. Supongamos que todo el mundo sea salvo, que Dios vaya a salvar a toda la humanidad. Los cristianos, los no cristianos, los budistas, todo el mundo. Dios diga, voy a salvar a todo el mundo. Cuando yo venga, eso hipotéticamente, yo no estoy enseñando eso. Ahorita la hermana Maranata va a coger ese pedacito y decir, mire lo que este hombre está enseñando.
con un pedacito de alguna frase que yo diga, esto es hipotético, y empieza a levantar calumnia por ahí en sus videos. Esto es hipotético. Supongamos que Dios vaya a salvar a todo el mundo, el que es cristiano, el que no es cristiano, el que es satánico, todo el mundo, todas las almas Dios decidió salvarlas. Cuando llegue el día del juicio, si tú sabes que Dios va a salvar a todo el mundo, ¿tú servirías a Dios? ¿Tú estarías sirviendo a Dios? O sea, tú tienes ahora de elegir vivir una vida de pecado y al final salvarte, o servir a Dios sabiendo que todo el mundo se va a salvar y apartándote del pecado. ¿Cuál es el real motivo por el cual tú sirves a Dios? Dios lo sabe. Como me dijo un pastor, dijo, no, ahora yo entiendo. Tuvimos una conversación en su casa. Él me llamó, que quería tener una reunión conmigo. Yo fui y no sabía, me dijo, no, que he estado viendo unos videos que tú dices que es del infierno. Yo no vengo a discutirte, yo creo que tú me expliques. Cuando yo terminé me dijo, ahora te entiendo. Me dijo, no, pero si le quitamos el infierno a la gente, se nos va a vaciar la iglesia. La gente no se va a procurar por santificarse. Y yo, pues esa santidad no es real, pastor. Esa santidad no vale delante de Dios. Si la gente sirve a Dios por miedo, o por beneficios, o por ventaja, o para no ir al infierno, Dios conoce el corazón de la gente. Es como una pareja que te quiera porque tú tengas dinero. Pero si tú no tienes, te quisiera, te va a querer. O sea, si Dios va a salvar a todo el mundo y no va a ir nadie para el infierno, tú servirías al Señor, guardarías tu corazón del mal, guardarías tu vida de no andar en pecado, vivirías una vida de santidad. La Biblia dice que en un día perecerán todos los impíos. En un día. Y una persona me dijo, no, pues entonces, si era más un día que uno va a sufrir en el infierno, ¿no vale la pena ser cristiano? Me lo dijo un pastor. Cuando el pastor me dijo eso, me dio un dolor en el alma. Me dijo, wow, este hombre dice al mundo los placeres del mundo. Servir a Dios, si cuando la gente vaya al infierno, de la única cosa que se va a lamentar no es de la llama, no es del fuego, no es del calor del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los profetas sentados conmigo en mi mesa y ustedes estén excluidos. Estar excluido y ver lo que se van a perder por una eternidad, porque la vida eterna es un regalo de Dios que solamente se tiene a través de Cristo. Nadie tiene vida eterna porque es inmortal. La inmortalidad del alma es una doctrina pagana, diabólica y anticristo. La vida eterna, el único camino es Jesucristo. Entonces, si buscamos, ya nos metimos al tema del infierno, era a los espíritus encarcelados. Pero eso está muy claro, tú lo puedes buscar por todos lados y eso la Biblia no habla lo que la gente dice que la Biblia dice. Es una aberración y tanto que se predica y tanto que le escuchamos, eso no está en la Biblia. Dice que Jesucristo fue cuando fue vivificado en espíritu, en el cual, siendo vivificado en espíritu, fue. O sea, cuando resucitó es que Cristo va y le declara, pregona, esa es la palabra, no lo invita a convertirse, nada de eso, sino que pregona, dice, entrega un mensaje a los espíritus encarcelados. Podemos especular en cuanto al mensaje. Yo he vencido la muerte, resucité, ustedes metieron a la gente en pecado, y todo lo demás cosas, y hay una victoria sobre la muerte. Cualquier cosa, ¿verdad? Eso lo de decirlo es totalmente especulativo. Ahora vámonos al libro de
Malaquías, y con esto terminamos, capítulo 4, ahí nos habla de la venida del día del Señor, la venida de Cristo. Cuando Jehová venga, o Cristo, o Jesús, o Yahshua, como usted le quiera llamar. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? ¿Por qué ese día será ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh Shabaoth, o Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. No va a dejar ni raíz ni rama a los impíos. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que Él actúe, en ese mismo día, los malos serán ceniza. Dice en el libro de Isaías, y veréis y hollaréis los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios. Cadáveres. Y dice que donde el gusano no muere y el fuego no se acaba. Dice que va a haber cadáveres. ¿Qué significa cadáver? Cuerpo sin vida. En el lugar donde el gusano no muere, en el Gehenna, fuera del campamento, dice que estarán los cadáveres de los que se levantaron contra Dios. ¿Y qué significa cadáver? Un cuerpo sin vida. No, que la Biblia dice que el humo de su castigo sube por los siglos de los siglos. El castigo es eterno, el condenado no lo es. Si una persona comete un crimen aquí en Estados Unidos, en los estados donde hay pena de muerte o cadena perpetua, y le dan 3 cadenas perpetuas, significa que esa persona es eternamente, es inmortal, que le dieron 3, no una cadena perpetua, 3 cadenas eternas le dieron. La condena es perpetua, el castigo es eterno, el fuego es eterno, pero el condenado no lo es. Y cuando el combustible se apaga, el fuego eterno se va a apagar también. El fuego eterno se apaga. Vamos a leerlo, la Biblia lo dice que el fuego eterno se apaga. Vámonos a Judas, creo que el verso 8 o el verso 9 del libro de Judas. Ahí nos habla del fuego eterno que se apagó. Dice ahí que el fuego eterno se apagó. Vamos a leerlo. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno, pero en un día perecieron todos los impíos de Sodoma y Gomorra. El fuego eterno, ¿qué tiempo ardió el fuego eterno? Un día. Porque Dios es el fuego eterno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, el fuego que consume es Dios, que es eterno. Él es el fuego eterno. Por eso es eterno. Pero el fuego, cuando se acabó el combustible, se apagó. Se apagó. El de Sodoma y Gomorra se apagó. Tú vas a la ciudad y ves las ruinas donde estaban las ciudades. Lo que dicen que es una ruina, porque no, dicen esto era en esta cueva y ahí vivía la gente, y todavía está el bajo azufre en ese lugar, pues cayó fuego y azufre, sufrieron el fuego eterno, pero se apagaron. No, pero el humo de su castigo, sí, la evidencia de que ahí pasó algo, las cenizas, ¿verdad? Como pasa en Sodoma y Gomorra, que quedan los vestigios de que hubo una quemación muy grande que consumió hasta las rocas. Entonces lo mismo, el humo de su castigo por los siglos de los siglos. El castigo es eterno, nunca más volverán a la vida porque Dios va a destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Teman a aquel que puede destruir, eliminar para siempre el cuerpo y el alma en el infierno. Eso fue lo que Cristo dijo, que el alma se destruye, que no es inmortal, que teman a Él que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. La eternidad del alma
Es una doctrina diabólica. Yo sé que hay mucha gente aquí que está siguiendo mucha doctrina del judaísmo, que tienen toda una creencia en cuanto al alma, en cuanto a la reencarnación, en cuanto a los espíritus de otro mundo, pero eso no es bíblico. No es bíblico. El infierno es real. En el futuro será. Ahora mismo no hay nadie en el infierno. ¿Dónde está la gente? En el polvo de la tierra, donde Dios dijo, donde Cristo dijo, donde el ángel le dijo a Daniel, en el polvo de la tierra. Eso es lo bíblico. Lo demás son cuentos de camino. Tú puedes citar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahí sí se encuentran esos versos, pero no en la Biblia. En la Biblia no me habla de ese castigo, que la gente va a estar quemándose, siendo torturada por toda una eternidad. Eso no es bíblico. Ahora bien, si tú evalúas y dices, bueno, es mejor el mundo que la eternidad, entonces yo creo que tú no te vas a ganar la eternidad, aunque nadie se la gana, pero no participar en la eternidad pensando en que servir a Dios por no sufrir en el infierno. Hay una pastora que me dijo, bueno, pero si un solo día que uno va a sufrir, óyeme, está fuerte. Si un solo día, imagínate, uno se va al mundo, vive la vida en el mundo y un solo día de castigo, no está tan mal, me dijo una pastora recientemente. Estábamos hablando por teléfono, una pastora de Texas me llamó, me pidió el número y estuvimos hablando. Me dice, no está tan mal si es solamente un día que va a aparecer la gente. Hay que reevaluarse nuevamente nuestro pensamiento. ¿Recibirá Dios adoración de una gente que no ama su presencia? ¿Que le sirve por no ir al infierno por una eternidad? Mucha gente dice, no, pero yo mejor me voy al mundo. Pues déjame decirte que tú no tienes que irte al mundo, tú estás en el mundo. Hace mucho que el mundo no ha salido de tu corazón. Tú nunca has estado en el Señor. Nunca has conocido a Dios. Si te pasa por la mente y dices, oye, pero si en un solo día que yo voy a durar, déjame irme al mundo a vivir en los deleites del pecado. Primero, el pecado no son deleites. Es un engaño de Satanás. Vivir en pecado es tormento, es amargura, es dolor. No se disfruta. Vivir en el pecado, no hay disfrute en el pecado. Es un engaño de Satanás que engaña al mundo entero y te tiene engañado a ti creyéndote que el mundo es los placeres del mundo. Es la vanagloria de este mundo, es vano, eso no es real. Eso no trae ninguna satisfacción. Entonces, si tú dices, oye, pero si nada más un solo día que yo voy a sufrir en el infierno, como dice Nahón y dice Malaquías capítulo 4, y dice el libro de Isaías también, me parece que 56. Entonces, hemos de irse al mundo. Entonces, déjame decirte, tú no tienes que irte al mundo. Tú no has salido del mundo. Tú estás descarriado 115 veces. A ti no te ha amanecido el Evangelio. Tú no has conocido a Dios. Como hemos dicho, Dios no te conoce. En aquel día le dirá, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hablé nuevas lenguas, hice esto, hice aquello. Señor, ¿quién tú eres? Yo no te conozco. No es que no te conozco porque te descarriaste, no, es que nunca te conocí. Cuando tú estabas haciendo eso, yo no te conocía. Tú no me estabas sirviendo. Sí, Señor, yo tengo una iglesia con 10,000 personas. Yo no te conozco, no sé quién tú eres. Nunca te he conocido. Señor, yo iba de misión a Haití, yo hacía esto, yo cantaba, yo predicaba. Yo no sé quién tú eres. Entonces, reevaluémonos. Reevaluemos nuestro amor por Dios. Pensemos, ¿realmente amamos a Dios? Dios les bendiga. A recién enviado. Tan tremendo, muchachos. Muchas bendiciones. Seguimos en los comentarios. Si no contesto hoy, contestaré algún día, hermano Grady, en algún momento. Lo que pasa es que si uno responde y la gente dice, no me ha respondido, pues yo no voy a gastar mi tiempo. No voy a gastar mi tiempo. El Shabbat
dice que no solamente fue que Dios le tocó descansar ese día, sino que lo santificó, lo separó y lo bendijo. O sea, es un día bendito. El séptimo día no solamente que le tocó ese día por casualidad y descansó, no, sino que lo separó, lo santificó y lo bendijo ese día. Bendijo ese día. Esa es la especialidad. Muchas bendiciones. El fuego es eterno, pero el condenado no lo es. Porque la vida eterna es un regalo que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Muchas bendiciones.